buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga en esta noche. Estamos aquí para darle continuidad a las lecciones del expositor de nuestra iglesia y denominación Discípulos de Cristo, el libro El Discípulo. Estamos en un tema muy interesante y muy pertinente para este tiempo, que se llama en la primera unidad manejo de crisis. Nuestra lección de hoy, que es la segunda lección, se titula Efectos de una crisis. Tiene como texto bíblico 1 Samuel capítulo 17, 11 al 31, que es la continuidad de la primera lección que se dio la semana pasada, que a la cual estuvieron el hermano Damaris Álvarez y Gadiel Álvarez transmitiéndola. Nuestro texto áureo en el día de hoy para esta lección es 1 Samuel capítulo 17, verso 11. Que lee de la siguiente manera: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Leamos los objetivos de esta lección para este día. Son 3 los objetivos que escribe el que desarrolla la lección en el expositor. Identificar emociones y actitudes que se han producido en las crisis y aún no han sido superadas. O sea, las que van dejando secuelas, se mantienen por mucho tiempo. Expresar el peligro de no identificar ni procesar la crisis a tiempo, muy importante. Destacar la importancia de buscar ayuda cuando la necesitamos para superar una crisis. No dice el que desarrolla la clase las crisis, sino una crisis. Una crisis puede ser corta, a corto plazo, puede ser a largo plazo, puede ser liviana, puede ser pesada, dependiendo, ¿verdad?, qué crisis la que hemos estado pasando y cuándo en realidad se ha desarrollado esa crisis, que eso lo veremos en la lección. Nuestro texto, que consiste en 1 Samuel capítulo 17, verso 11 al 31, consta de 21 versículos y lee de la siguiente manera. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo, eso tiene su importancia y su interpretación teológica, ¿verdad? Y de edad muy avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esto es muy importante, este versículo. Y dijo así a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de aquel guarda, el bagaje, y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos. Goliat
llamado Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se le adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Y apartándose de él se dirigió a otros y le preguntó de igual manera. Y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Hermanos y hermanas, en nuestro expositor, esta clase la escribe el reverendo, evangelista, pastor, maestro Isaías Narváez. Y dice que en el análisis de la Escritura, dice, la lección se comentará en forma general y no por textos, porque son 21 textos. Solamente usaremos como textos clave 1 Samuel 11, 1 Samuel 24. Yo le estoy excluyendo el 26, se lo incluyo, porque tiene relación con una de las acciones que dice el bosquejo de la lección. Nuestro bosquejo en la lección, en esta clase, que vamos a usar y que recomienda para el desarrollo de la clase, número 1, el efecto de las palabras de Goliat. En el verso 11, turbación y miedo. B, la amenaza constante de Goliat. Le escribo verso 16, da insistencia a sus palabras amenazadoras. Esa parte aparece en el verso 16, no en el 24. Y la segunda parte de la amenaza constante de Goliat es la reacción del pueblo, temor y huida, que está en el verso 24. Yo voy a tomar unos versos para el desarrollo de esta lección que yo los encuentro pertinentes, porque nos dan una razón de ser a la base de este pasaje que se desarrolla en el capítulo 17. Estamos hablando del capítulo 16, versos 13 y 14, que no está en nuestro expositor, pero está en nuestra Biblia. Y dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese es el suceso en Casa Isaí, donde David mira a todos los hermanos uno por uno. Faltaba uno y lo mandaron a buscar, y este era David, el pastor de las ovejas, el que cuidaba las ovejas de su padre. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ahora es interesante y contrasta con este versículo, el versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El verso 15a, la primera parte. Y los criados de Saúl le dijeron: y aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Lo leí completo el versículo para beneficio de cada uno de nosotros. Vemos que antes de este suceso, del capítulo 17, en el valle de Ela, ya Jehová Dios, había ungido a David con un propósito posterior. Lo sacó de las ovejas, lo trajo de las ovejas, llegó en Casa Isaí, después de David haber mirado a todos los hermanos, y Jehová le dijo: este es, levántate y úngelo, y lo ungió. Pero dice que desde aquel día el Espíritu del Señor lo ungió
No el tanto el aceite, el Espíritu de Jehová lo ungió. Y fue lleno del Espíritu Santo en aquel día. Mientras tanto, Saúl, que había sido ungido, Saúl, que había sido lleno del Espíritu Santo, porque en un momento dado dice la Escritura, que Saúl subió a la montaña donde Samuel le había indicado, y cuando descendió se encontró unos profetas que bajaban, y se unió a los profetas, y el Espíritu de Jehová vino a donde Saúl, lo llenó, y es el texto bíblico que dice, y fue mudado su corazón. Y la gente se decía, Saúl, entre los profetas, se preguntaban. Pero ustedes pueden leer después qué pasó con Saúl, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero me llama mucho la atención el verso 15, porque el verso 15 dice que los criados de Saúl le dijeron, o sea, los criados de Saúl habían notado lo que había pasado en Saúl. Hermano, nosotros estamos rodeados de mucha gente, tanto en la iglesia como donde trabajamos, donde caminamos, donde nos movemos, donde nos reunimos. Hay unos que ven más que otros. Hubo un grupo que vio lo que le estaba pasando a Saúl. Tal vez otros lo vieron y callaron, pero estos hablaron. Estos dijeron, Señor, Saúl, el Espíritu de Jehová se ha apartado de ti. Le recomendaron lo que tenía que hacer. Qué sabia esa decisión de esos que vieron que eran más altos que los otros, que pudieron ver verdaderamente lo que le estaba pasando a Saúl. Traigo esto porque es que los sucesos de crisis y lo que sucede a veces en la crisis se puede prevenir de antemano siempre y cuando hay alguien que lo pueda notar, que lo pueda ver, que lo pueda identificar y que pueda hablar y recomendar al respecto. Si no se hace nada al respecto, entonces eso crece. Y lo podemos ver cómo pasó en este proceso que leemos en el capítulo 17, cuando salieron a la batalla tanto los israelitas como los filisteos. Fíjense que dice el texto que ellos se fueron en el primer versículo del capítulo 17, que ellos fueron y se acomodaron en el valle de Ela. Unos al oriente y otros al occidente. ¿Qué peculiaridad tenía el valle de Ela? El valle de Ela era que había una planicie inmensa donde los filisteos, que eran los que tenían la tecnología en ese momento, tenían carros de ruedas de hierro, tenían lanzas, escuderos, tenían cómo protegerse, tenían gladiadores, que eran unas máquinas de batalla como lo era Goliat. Pero la bendición para los israelitas era que en el medio del valle había una hondonada inmensa, según escritos bíblicos, y entonces ellos no podían usar sus carros de batalla y no podían cruzar de un lado a otro. Porque en el relato nosotros vemos que sale Goliat y pide un paladín para que pelee con él. Se había tomado la costumbre de que cada uno que iba a pelear, por el inmenso derramamiento de sangre, hombres que morían y bajas que tenían sus ejércitos, se identificaba un paladín, un luchador, diestro, fuerte. Si tú fuera corpulento o fuera experimentado, luchara contra otro paladín del contrario. Eso consistía en que el que ganaba se tomaba como ganador del ejército y el perdedor se convertía en siervos del ganador. Eso se lo dice Goliat a Israel. Pero ¿qué pasa? Que Saúl, que era el hombre grande, dice capítulo 9, verso 2 del 1 Samuel, que Saúl cuando lo fueron a señalar, como que era el elegido de Jehová, dice que salía de sus hombros hacia arriba sobre todo el pueblo. Y Jehová lo señaló a él como que iba a ser el primero de los reyes, porque fue después de Samuel. ¿Y qué pasa? Saúl se había avergonzado, se había atemorizado. Cualquiera lo atemorizaba, porque ya no era el mismo Saúl que al principio había peleado, porque el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Esto es complicado de explicar, pero que está realista en la palabra de Dios para que nosotros veamos que hay consecuencias cuando el Espíritu de Jehová se aparta de uno. La gente se seca, la gente le da temor, la gente cuando tienen esas experiencias no encuentran verdaderamente cómo desarrollar planes
para poder trabajar o hacer lo que Dios quiere que se haga. Era la responsabilidad de Saúl salir al frente del ejército, animarlo, motivarlo y llevarlos a la batalla, pero no tenía ese valor, no tenía ese ímpetu, no tenía esa visión. Pero Dios estaba trabajando en eso. Dios, aunque se ve oculto, Dios está trabajando. Dios está funcionando. Nosotros no lo estamos viendo, pero Él tiene sus planes. A veces sus planes son contrarios a nosotros. Y podemos ver bien claramente en el texto cómo entonces se desarrolla esa batalla entre cada uno de ellos. Y no quiero entrar en muchos detalles porque la próxima edición que la van a dar las hermanitas, creo que es Yanira, pues no quiero entrar en el detalle porque le tomaría de su lección para que ella la pueda desarrollar. Solamente vamos a ir a los 3 textos y al que yo le dije que verdaderamente nos recomienda el autor de la lección para que nosotros lo desarrollemos. Entonces, ahí podemos ver cómo nosotros debemos de identificar emociones y actitudes, ¿verdad? Al escuchar Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. El verso 11. Al escuchar. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nosotros hablamos, la forma en que nos expresamos, nos dirigimos hacia grupos o hacia personas individuales. Verdaderamente que las palabras causan unos efectos devastadores en algunos y algunos de esperanza y de victoria. En este caso, las palabras de Goliat causaron un efecto negativo en el pueblo de Israel y en Saúl. Nos hace bien claro la lección y nos dice, al escuchar Saúl, él no estaba lejos, él estaba a la voz de Goliat, a la voz de él. Y podemos ver entonces cuáles son las emociones que nosotros podemos identificar y las actitudes que nosotros tenemos que tener ante estos reclamos de alguna persona que nos trae este tipo de amenaza o este tipo de queja o algún tipo de conversación que no es atuena con lo que nosotros creemos, nosotros profesamos. Entonces, las emociones y las actitudes fue de temor. Hermano, desde el principio nosotros podemos desarrollar y discernir cuál es la emoción que nosotros sentimos cuando alguien nos habla o cuando nos sentimos amenazados. Podemos sentirnos alegres cuando alguien viene alegre, pero también nos sentimos amenazados. Y entonces tenemos que trabajar contra esa emoción, porque esa emoción nos desarrolla a nosotros diferentes actitudes. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a actuar ante las diferentes emociones que vamos a sentir? Eso es de mucho cuidado y cada uno tiene que trabajar con ellas de acuerdo al momento en que se le presentan. Yo no puedo trabajar tu emoción y tu actitud. Tú no puedes trabajar mi emoción y mi actitud. Nosotros no podemos trabajar la emoción y la actitud de los líderes de la iglesia, del pastor, sino que cada uno tiene que desarrollar qué sintió, qué emoción lo conmovió y cuál actitud es la que va a trabajar y con cuál actitud es que va a analizar lo que le ha sucedido para que no le deje después secuelas referente a eso. Expresar el peligro, dice de identificar y procesar la crisis a tiempo. Tenemos que saber cuándo nosotros vamos a identificar lo que esa emoción crea en nosotros. Miren, las crisis pueden suceder entre esposo y esposa, entre esposa y esposo, entre hijo y padre, en el trabajo, en muchas circunstancias que nos rodean a nosotros puede surgir una crisis. Pero es deber de nosotros tener el discernimiento de poder identificarlas para nosotros no crear una mayor crisis cuando nos vienen esas emociones. Fíjense que nosotros vamos a ver algo aquí ahora que nos va a decir cuánto tiempo puede prolongarse una crisis y cómo nosotros podemos trabajar con ella para que no se prolongue tanto tiempo. Así que nosotros podemos ver entonces cómo podemos desarrollar, como dice el bosquejo de la lección, el temor que ellos tuvieron, la turbación, que ellos tuvieron y el miedo que ellos tuvieron. Ahora, cuando vamos a la amenaza constante, que fue el versículo que yo elegí porque es el que es cónsono con lo que nosotros estamos estudiando. Dice aquí en la amenaza constante en el bosquejo, da consistencia a sus palabras amenazadoras. El verso 16 dice claramente aquí, que yo lo marqué para esto, salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, se guardaba durante todo el día y así lo hizo durante 40 días.
Los 40 días tienen un simbolismo en la palabra del Señor. Pero no vamos a entrar en eso. Busque información para que vaya nutriéndose un poco más. En esos 40 días repetía lo mismo. Y hay unas partes que están en las otras lecciones, pero tuvo 4 salidas donde tuvo 4 amenazas. Una primero fue contra David, las otras 3 fueron contra el Señor, contra Jehová Dios. 4 amenazas. Hay que tener en cuenta que es lo que nosotros decimos y cómo lo decimos, ¿verdad que sí? Y durante ese día, ese tiempo que él estuvo saliendo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se asustaba. No respondía. Daban gritos de batalla, pero nadie daba un paso al frente. Si le decían quién sale primero, estoy seguro que todos retrocedían, a lo mejor se quedaba uno, pero si el que se iba a quedar vio, también retrocedía. ¿Sabes que hay un jueguito de eso? ¿Quién dice? Y todo el mundo sale para atrás y se queda uno. Se queda Luis allá al frente y todo el mundo sale para atrás, pues Luisito es. Ellos no hicieron eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen una reacción continua de temor. Están turbados. Pero Dios está obrando. Aún en las crisis grandes, en las crisis que son extensas, como esta de 40 días, Dios tiene un plan. Dios está obrando. Y Dios obra en tu vida, obra en la vida de mi hermano, obra en la vida de aquella familia, porque tiene un plan con cada uno de ellos y Él le va dando progreso paulatinamente. Dios no se quita, Dios no me deja solo, no te deja solo a ti. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones que se pueden causar, ¿cómo te digo? Volver una crisis? Sin embargo, Dios nos ha librado desde temprano, nos ha alimentado, nos ha ayudado, nos ha preparado, nos ha dado discernimiento, nos ha dado forma de poder nosotros evaluar y poder salir poquito a poco de la crisis. Y nos va abriendo puertas en diferentes sitios. Y cuando tú te vienes a dar de cuenta, para su gloria y para su honra, has salido de la crisis, te has mejorado, estás pensando claramente, ya no estás turbado, ya no estás con miedo. Pero te digo una cosa, hay que tener en cuenta que es Jehová Dios quien lo ha hecho. Aleluya. Es Dios el que ha obrado en ti y ha obrado en mí. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Mire, hermano, el pueblo de Israel, ¿cuántos milagros y portentos había tenido de generación en generación? Y se contaban lo que se llamaba las apopeyas que en Éxodo Jehová lo mandó. Cuéntale a tus hijos y a las otras generaciones para que no se olviden. Habían dejado de hacerlo. Ellos habían olvidado todos los milagros y portentos que había. Cuando se olvidan los milagros, los portentos y las situaciones donde Dios ha intervenido en tu vida, la fe mengua. Y cuando nos viene una crisis, no estamos fortalecidos en fe para superar la crisis como debemos hacerlo. Pero la misericordia de Dios es grande. Dios no nos abandona con todo y eso. Dios vuelve de nuevo y nos restaura y nos demuestra que Él está con nosotros, dándonos la victoria como lo hizo a través de este suceso con el pueblo. Cuando venimos entonces nosotros y buscamos aquí en el verso 24, que vamos a hacer, que vuelve de nuevo y habla de la reacción del pueblo, que entonces al temor le incluye la huida, dice claramente en el verso 24 aquí, todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Gran temor. Miren, hermano, el miedo nos avergüenza. Cuando Pablo le habla, si de momento no me equivoco, a Timoteo, que le dice que el perfecto amor echa fuera el temor, lo está hablando en el contexto del amor, pero el Espíritu de Dios quita el temor en todo. Te da valentía porque te da a ti prudencia para tú poder trabajar las situaciones. Ellos no la tuvieron. El temor los hacía a ellos retroceder a pesar de que no tenían amenaza inminente. No la tenían porque ellos no iban a entrar en guerra ejército con ejército. Ellos estaban esperando simplemente la respuesta de Goliat. Deme un paladín que pelee conmigo. ¿Por qué habían que tener tanto miedo? Pero cuando la presencia de Dios en nosotros, a través de la obediencia o lo que sea, se ha apartado un poco, pues mire, que nosotros lo sentimos, hermano. Nadie puede decir que no siente cuando la presencia del Señor está como un poco retirada. Hay que consagrarse, buscar la presencia del Señor,
hay que santificarse, como le dijo Moisés al pueblo de Egipto, santificaos todo. Y aquel día recogieron prendas, y recogieron oro, y recogieron de todo, todos se quitaron prendas, todo. ¿Por qué? Porque para ellos eso era una forma de santificación. Miren, hermanos, y tenemos que trabajar con esas formas de santificarse. ¿Qué podemos decir nosotros entonces con esta lección de hoy para identificar y manejar las crisis que nosotros podamos tener? Tenemos que verla desde la perspectiva, ¿qué nos va a traer esta crisis? ¿Cómo Dios está obrando en esta crisis? ¿Qué ayuda nosotros vamos a buscar? Yo estoy aquí, apunté unas preguntitas que hace el expositor que me gustaron. ¿Qué le sucede a una persona cuando no sana la raíz de su problema? Es muy interesante. Tenemos que saber que no es sanar superficialmente. Hay que sanar la raíz de lo que lleva a cabo el problema. No lo podemos dejar que se perpetúe en nosotros. Nos va a crear diferentes emociones, diferentes turbaciones. No vamos a estar claros. Segunda, en la búsqueda de una solución a una crisis, debe una persona crear dependencia de otro. Yo personalmente no creo dependencia de otro. Sí, yo puedo dialogar con otro, preguntar, contestar, analizar, pero la dependencia mía viene al Señor. Yo dependo del Señor. El Señor no es una opción, el Señor es la primera opción. Y sobre eso nosotros tenemos que pensarlo. Vamos nosotros a analizar cómo nosotros nos vamos a pegar al Señor para que el Señor trabaje con nosotros y nos dé la sabiduría. Porque el problema de nosotros cuando dialogamos las crisis, a veces nos vamos ni estamos frente a la persona adecuada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque eso lacera mucho cuando oímos comentarios por otros lados respecto a lo que nosotros hemos hablado y hemos confiado, nos lastima más. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto con todo eso. Fíjese que la crisis del relato la provocó Goliat con sus palabras. Como le dije al principio, una palabra puede crear desánimo, desaliento y hasta una crisis en cualquier hermano o hermana o persona donde nosotros estemos. Nosotros damos paz en algún lugar o creamos una guerra por lo que decimos. Recién hace un año, ahora en el 5 de septiembre, se cumple un año que me extirparon la próstata y me operaron de una hernia. A los 3 días que me diagnostican cáncer, yo llego a la oficina de la doctora que me va a operar una cosita que tenía por aquí, dermatóloga creo que se llama, y hay 6 personas, todas damas bastante maduras, casi entre ellas de 60 y pico de años, todo el mundo callado. Y yo llegué, me estoy apuntando y eso, las veo calladas, no había silla. Y yo en forma jocosa, pues, bueno, alguna de ustedes tendrá que ponerse de pie para que me dé silla, porque ahora mismo me dijeron a mí el miércoles, era viernes, me dijeron el miércoles que yo tengo cáncer en la próstata, me tienen que operar y tengo una hernia, me tengo que operar. Y entonces empecé a conversar con ella y ella me dice, oye, caballero, me sorprende ese ánimo de usted. Yo le dije, pero ¿qué voy a hacer? Mi fe está puesta en Cristo. Mi fe está puesta en Cristo. Y yo no voy a dejar que esto me dañe mi personalidad. Dios sabrá lo que tiene que hacer. Y se convirtió en una conversación casi hasta cristiana allí en un momento. Pero imagínense, te dicen a ti que tienes cáncer y ay, mi madre, Señor, y te echa. Y tú el que te ve dice, ay, mira bendito, mira Luis Gómez, mira fulano. Tenemos que trabajar con las situaciones. Confiemos en el Señor porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y para la gloria del Señor, el cáncer estaba encapsulado en la próstata, lo sacaron y me diagnosticaron sin nada de cáncer, ningún tratamiento, ni pastillas, ni inyecciones, nada. Ya se cumplió un año, absolutamente nada. El doctor me dijo, no tiene nada de cáncer. Para la gloria y honra del Señor. Así es que obra el Señor. Tenemos que tener fe en que el Señor, no es que estén gritando por donde quiera, pero ten fe en el Señor. En el silencio Dios ve tu fe. En el silencio Dios ve tu fe y la apoya y la honra. Otra de las cosas es que nosotros no estamos para deshonrar al Señor. Nosotros estamos para honrar al Señor. Como veremos en la próxima lección, el único que honró al Señor fue un menor de edad. Que en los tiempos de ahora a lo mejor nosotros no lo hubiéramos nominado para pastorear
o para cualquier otra cosa, pero Dios lo tenía en su noticia y lo puso a gobernar el pueblo de Israel. Y lo fue desarrollando de batalla en batalla. Y la primera victoria lo resaltó ante el pueblo. David contra 1000 y 10.000 y Saúl contra 1000. El pueblo lo glorificaba porque eso lo hace Dios. Ten en cuenta que en las crisis Dios está contigo. No dejes que una crisis se prolongue ni busques consejo en quien no debe buscar. Busca a Dios, el mejor consejero que tú puedes tener en tu vida. Que Dios te bendiga, te dé bendición y que estas palabras hayan llegado a tu corazón para que el Señor haga cosas grandes en ti. Que Dios te bendiga y amén.